Le damos la bienvenida a Michelle Müller. Por favor, Michelle, si nos ayudas revisando que tu presentación y el audio estén funcionando correctamente. Y es un gusto que estés esta mañana con nosotros. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar por Buenos aquí. días. Sí, y un honor ser invitado a este interesante foro. Vamos a conversar de temas de experiencia de usuario. Eh, voy a... Empiezo compartiendo mi pantalla de una vez, ¿no? Para que confirmemos que todo esté en orden. Por favor, Michelle. Listo, sí se ve Listo, completamente. ok, ahí estamos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y adelante con tu tema, por favor. Listo, muchas gracias, un gusto. Un agradecimiento a mis buenos amigos de InfoChannel que me invitaron hoy. Empecemos de una vez, me voy a presentar. Yo soy Michael Müller, soy el jefe de diseño del área de UX en ImageTech, una empresa de desarrollo de e-commerce aquí en Ecuador. Ya tengo varios años trabajando en esta empresa, precisamente en el área de diseño y recientemente también como consultor en Design Thinking y gestión de la innovación. Este tema tan controversial, pero también a la vez tan importante hoy en día, ya que las empresas no pueden dejar de innovar. Pero uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado es el UX, la experiencia de usuario, y es algo que implementamos día a día en nuestra práctica y en nuestra práctica también de desarrollo de e-commerce. Por eso les quería compartir algunos temas interesantes que estoy seguro que les pueden ayudar. Esta es la empresa donde yo trabajo, se llama ImageTech, y algunos de los emprendimientos que he co-creado y he fundado también me han ayudado a cimentar estos conceptos tan importantes hoy en día. Recuerden, como lo mencionaba al inicio, tenemos el hashtag oficial de este evento. A mí siempre me gusta comentarlo también para que la gente haga un poco de bulla, ¿no? Y que más personas se puedan ir conectando a este tipo de iniciativas. Este es mi usuario también en las redes sociales para que vayan comentando. Quería iniciar entonces este pequeño espacio contándoles una anécdota, y esto es algo que sucedió en la vida real. De hecho, hace unos meses, hace varios meses, fui cuando visitamos un cliente para un proyecto de e-commerce, y conversando en todos los temas que íbamos a trabajar con ellos, nos contó una anécdota de lo que le había sucedido al haber hecho una compra en un comercio local, en un sitio de e-commerce local aquí. Y esta persona nos decía que al final de la compra, cuando ya había pagado, se entera que el producto se iba a demorar 5 días en llegar y lo necesitaba pronto, ¿no? Entonces, de haberlo sabido, no lo pedía, los quería matar. Literalmente esas fueron sus palabras. Entonces, poniendo esto como ejemplo, que es de la vida real, nos pasó, ¿qué experiencia creen que tuvo esta persona en este portal en particular? Pues bueno, obviamente fue una experiencia bastante mala, ¿no? Tuvo un problema con toda la información que recibió acerca del tiempo del pedido. Y me pregunto si esto les ha pasado. Yo estoy seguro que sí. Hoy en día ya prácticamente todos estamos inmersos en compras en línea, ya sea que lo hagamos en comercios locales o en comercios exteriores, en sitios de afuera de sus países. Y la verdad es que nos habremos llevado más de una experiencia, ya sea buena o mala. ¿De qué no les quiero hablar hoy? ¿De qué no les voy a hablar hoy, aunque sea absolutamente relevante? Sabemos que todo e-commerce tiene muchos factores que lo hacen exitoso o lo hacen fallar. Y todos estos factores son totalmente válidos, son importantísimos. Estamos hablando de la plataforma, el catálogo, las promociones, formas de pago, devoluciones, etcétera, etcétera. Todo esto es absolutamente importante, pero yo me quería enfocar en un tema particular, que es la experiencia de usuario en plataforma. Esto como antecedente para que sepan por dónde va mi charla. Y entendamos entonces este término, que a veces también lo malentienden y lo confunden con otras cosas como simplemente el diseño. Trata de la experiencia de usuario, que en sus siglas en inglés, que es como más se lo conoce, User Experience. Para entenderlo correctamente, tenemos que desglosarlo en los dos términos principales de esta expresión, que es el usuario y es la experiencia. Y esto es importantísimo porque, por más obvio que suene, bueno, esto es lo que hace que este término sea tan relevante, ¿no? El usuario y la experiencia que está teniendo ese usuario. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y es que cuando hablamos del usuario,
efectivamente estamos hablando de la interacción que tiene su usuario con nuestra plataforma, con nuestro servicio, con nuestro punto de compra, con nuestra tienda, con nuestro call center. Y esa experiencia que esta persona va teniendo tiene que ver con emociones. Y esta es la parte fundamental de lo que yo les quiero contar hoy, que no perdamos de vista este concepto. Por más, yo sé que puede sonar muy obvio y la verdad es que hay mucho sentido común detrás de esto, ¿no? Pero a veces lo olvidamos y pensamos que podemos hacer las cosas como siempre las hemos hecho o ignorando al usuario que está detrás de nuestro o del otro lado de nuestro comercio. ¿Y qué es lo que dice Don Norman al respecto? Uno de los fundadores de Norman Nielsen Group, uno de los gurús de la terminología UX. De hecho, él la acuñó, si no me equivoco. Y él nos dice que UX, experiencia de usuario, engloba todos los aspectos de interacción del usuario final con tu empresa, tus servicios, tus productos. ¿Ya? Esta es la definición que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando pensemos en experiencia de usuario, ¿no? Interacción del usuario final con tu empresa, productos y servicios. ¿Por qué se está volviendo más relevante? O mejor dicho, ¿por qué ya es muy relevante? Eh, una de las cosas es de que el usuario ya va a tomar esto en cuenta, la experiencia que está teniendo con tu plataforma o tu servicio en general, como un diferenciador, sobre incluso sobre el precio y otros factores más, ¿no? Esto lo dice la agencia Walker, que decía que para el 2020 esto iba a suceder. Ya estamos en 2021, entonces se dan un poco la idea de lo relevante que es hoy en día. Adicionalmente a esto, tenemos a Google, que una vez más nos cambia las reglas del juego. Y bueno, ya habíamos visto que Google penaliza los sitios que no tengan versión móvil, penaliza ciertos factores, ¿no? Pero hoy en día incluso, y ya desde hace varios meses, incluye factores de experiencia de usuario dentro de su análisis para penalizarte, o sea, para que salgas más arriba o más abajo en los resultados de búsqueda. Y esto es importantísimo, esto es, ojo, muy, muy importante. Así que UX se vuelve más relevante y aún debemos entender por qué, ¿no? Porque los compradores, nuestros usuarios, nuestros clientes, toman decisiones basadas en emociones y sentimientos. Acuérdense, la emocionalidad aquí juega un factor importantísimo, eh, precisamente porque el usuario toma decisiones en este sentido, ¿no? Cuando se acerca a una marca, cuando es fiel a una marca o cuando la deja por alguna razón, ¿no? Entonces, si tus usuarios confían en tu sitio y se sienten, si no confían en tu sitio, se sienten confundidos, pues bueno, es muy probable que lo abandonen y bueno, obviamente no te van a comprar ni van a regresar, ¿no? Y esto tiene que ver con la confianza del usuario hacia lo que tú estás presentando. ¿Cómo estás comunicando no solo tu marca, sino cómo has armado tu sitio, qué tan seguro se ve, qué tan ordenado, qué tan limpio, qué tanta información le estás proveyendo? Esto es importantísimo y lo vamos a ver en los detalles más adelante. Y al contrario, obviamente, si ofreces una buena experiencia, pues vas a tener clientes leales. Esto incluso hoy en día es más relevante aún. Estaba haciendo una muy breve investigación de cómo está el mercado en México y me encontré con esta cifra que me pareció realmente bastante relevante y es creo que una de las cosas que deben considerar las personas que están atendiendo a este foro y en general las personas que hacen e-commerce y los que deberían ya entrar al e-commerce. Y es que hay un 81% de crecimiento respecto del 2019, precisamente en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico en México. Así que tomen en cuenta esta oportunidad. Realmente las coyunturas como la que estamos viviendo siempre nos brindan una oportunidad de hacer cosas diferentes, de hacer cosas mejores y de modificar incluso nuestro modelo de negocio para ir creciendo y no quedarnos atrás. Y haciendo un lado un ratito la parte de todo el concepto de experiencia de usuario y por qué es tan importante, sí me quería enfocar un momento en las tendencias que están vigentes hoy en día y por qué su conexión con la experiencia de usuario hoy en día es tan relevante. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día como algo realmente importantísimo? Es la omnicanalidad. Es este concepto que a veces se lo confunde con multicanalidad, que es simplemente estar presente en muchos medios, estar presente en diferentes puntos dentro del contexto de mi negocio, de mi organización,
Pero la omnicanalidad va mucho más allá, ¿no? Esto tiene que ver con entregar una experiencia uniforme y consistente justamente en todos estos canales que yo estoy ofreciendo, ¿no? En mi negocio de venta en línea. Y hoy en día este concepto o esta temática en realidad nos permite recopilar una cantidad de información muy importante de la interacción de nuestro usuario. Y ese es creo que el punto más importante que antes no se lo tomaba tanto en cuenta. Y es el hecho de que yo ahora puedo captar muchísima información de mis usuarios. Y esa información, recuerden, hoy en día es oro puro, porque vamos a saber qué hacen, cómo hacen, por qué lo hacen, y eso nos va a permitir ir mejorando nuestros procesos, ir cambiando, ir actualizando todo lo que nosotros hacemos. Y ojo que no es un concepto, omnicanalidad no es algo nuevo que sucedió el año pasado, venimos años hablando de esto. El tema es que hoy en día se vuelve muy, muy, muy relevante. Otro tema bastante interesante, y esto sí es relativamente nuevo, tiene que ver con las compras por voz. Esto va a ser bueno, ya lo está haciendo en realidad, va a ser un boom bastante interesante, con algunas estadísticas bastante reveladoras, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, el 55% de los adolescentes hoy en día ya hacen búsquedas por voz. Y esto va incluso a generar un revenue bastante interesante en los próximos años. Y Amazon y Google son las empresas que más se han metido en este rubro, así que pongamos atención a este tema. Algo que yo quise agrupar en diferentes ámbitos, en diferentes grupos de temáticas, es todo lo que tiene que ver con productos verdes, con la responsabilidad corporativa, con productos y marcas sostenibles, activismos y marcas con propósito. Esto también ha sido bastante relevante y, digamos, un poco más recientemente ha agarrado bastante fuerza, por lo que creo que sí es un tema muy importante a considerar, ¿no? El mensaje claro y emotivo a favor de diversas causas, por ejemplo, esto ya las marcas no lo deben desaprovechar. Y bueno, y vemos, por ejemplo, en indicadores que incluso la gente está dispuesta a pagar más por productos que tienen algún tipo de conexión emocional con ellos, algún tipo de conexión en función de causas o de propósitos personales, ¿no? Eh, Esto lo hemos visto bastante incluso, y es una forma también como las empresas han dado tropezones muy fuertes al mandar mensajes equivocados a veces en sus publicidades, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, pero no perderle el ojo. Otro punto interesantísimo son los marketplaces. Esto nos da la oportunidad de evitar eventualmente crear nuestro propio e-commerce, de tener que montar nuestra propia plataforma o montarnos sobre una plataforma, digamos, que ya existe, digamos, como un servicio como Shopify, por ejemplo, y eh, elegir algo que ya está formalizado. Amazon y AliExpress o eBay, por ejemplo, son plataformas que ya están totalmente formalizadas. Tienen audiencia, tienen canales de marketing impresionantes, tienen obviamente sus plataformas que son totalmente robustas. Entonces, esto nos da la oportunidad a nosotros de ser parte de ellos y evitar eventualmente tener nuestra propia tienda, ¿no? Esto puede ser bastante interesante para los que quieran iniciar de esa manera. Y las compras por redes sociales también una tendencia bastante interesante. No es que la gente no haya estado ya vendiendo por redes sociales, esto viene sucediendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero hoy en día las marcas creo que ya no se pueden dar el lujo de no estar utilizando estas plataformas no solo como herramientas de comunicación, sino como efectivamente herramientas de venta, ¿no? Y todas las plataformas que ya conocemos hoy en día ofrecen esta posibilidad de hacer compra directa dentro de sus espacios. Y por último, y no menos importante, pues bueno, inteligencia artificial y realidad aumentada. Qué potente es esto hoy en día para nuestros negocios, para potenciales, eh, para atraer potenciales clientes, ¿no? Con el poder de la tecnología, de poder mostrar las cosas de una manera diferente, no le perdamos el ojo a este tema. Obviamente en estas tendencias he dejado algunas cosas afuera, por ejemplo Headless Commerce, que es un concepto bastante interesante donde separamos la experiencia que ofrece a los clientes de la parte operativa, ¿no? Entonces todo nuestro backend está en una plataforma y lo que vemos está en otro lado y son independientes.
Y Livestream Commerce también me parece un tema bastante interesante. Ha habido eh, bastante boom al respecto. Y son algunas de las cosas que podemos ir incorporando en nuestros portales. ¿Y por qué les mencionaba estas tendencias? ¿A qué iba con esto realmente, no? Porque lo interesante de aquí es entender qué es lo que nos quieren decir estas tendencias. Nos vienen diciendo ya hace mucho tiempo. Y es de que en su mayoría se orientan hacia ofrecer una mejor y más relevante experiencia para los usuarios. Esto realmente es lo fundamental de lo que les voy a contar. Porque las tendencias a veces vienen y van. O sea, tenemos tendencias que aparentemente son muy relevantes, pasan un tiempo y desaparecen. Pero la experiencia de usuario es algo que pueden estar seguros que no va a desaparecer. O sea, un usuario que exija una buena experiencia, eso no va a desaparecer y va a ser cada vez más relevante incluso. Eh, y, y me parece interesante destacar que esto realmente va más allá de la plataforma, ¿no? Hoy día vamos a hacer un repaso por lo que sucede en el contexto de nuestra plataforma, de nuestro e-commerce, pero en realidad este tema de la experiencia va un poco más allá, ¿no? Llegamos a conectar realmente con los usuarios cuando hablamos de causas y propósitos. ¿Por qué? Porque somos emocionales y tomamos decisiones basadas en emociones. Con esto cierro este entendimiento de por qué es tan relevante esta temática. Y si quieren algunos darse una vuelta por unos estudios bastante interesantes que hizo Baymart, ellos analizaron 63 e-commerce de los más potentes del mundo e hicieron un análisis bastante exhaustivo de puntos a favor y puntos en contra. Si les interesa, realmente se los recomiendo para entender un poco qué es lo que hacen bien y qué es lo que hacen mal las marcas que realmente todos conocemos, ¿no? Aquí hay de todo. Y ahora que vimos brevemente la importancia de una buena experiencia, les voy a mencionar algunas buenas prácticas y aquí vamos ya a lo real, ¿no? Qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Obviamente va a ser un repaso bastante breve, pero no quería dejar de mostrarles algunas cosas interesantes que se pueden aplicar hoy mismo, de hecho. Y cuando hablamos de buenas prácticas, ojo que no me escucharon decir mejores prácticas, y hay una razón para esto, y es que no siempre hay una receta mágica para todo. Por eso hablamos de buenas prácticas, porque son algunas cosas que podemos implementar de alguna forma en nuestro contexto, en nuestro portal, en nuestra organización. Si hablamos de mejores prácticas, bueno, es como decir, esta es la mejor práctica, tienes que aplicarla tal cual y puede ser que eso no aplique necesariamente a nuestro negocio. ¿Y qué es lo que sí son? Pues bueno, como les decía, no son lineamientos y sugerencias y estándares que han dado buenos resultados previamente y que no son, pues bueno, no son reglas fijas ni absolutas para todos los casos. Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque probablemente no todos compartamos la misma necesidad de aplicarlas de la misma forma. Y aquí para empezar tenemos algo que realmente no deberíamos estar hablando de eso y tiene que ver con la adaptabilidad a móvil. Esto ya no es opcional. Si tienes un e-commerce, si tienes un sitio web, vendes algo, comunicas algo, ya no es opcional que tu sitio esté optimizado para estas plataformas, para ser visto en móvil. Pero lo menciono porque sigue siendo algo que a veces se descuida y es importante pues, no perder el foco de esto porque llegó ya el momento en que la gente accede más por móvil a nuestros servicios, a nuestras plataformas, a nuestras empresas a través de su teléfono. Y hay un concepto que va incluso un poquito más allá, que es el Independent Hardware Approach. Y esto tiene que ver con una omnicanalidad, pero llevada a otro nivel. Y este ejemplo es algo que muestra cómo más o menos funciona esto. Imagínense estar haciendo una reserva de un vehículo, de un Lyft, desde Google. ¿Ya? Yo estoy en Google, no estoy sobre el app de Lyft. Yo empiezo a hacer esa reserva desde ese punto, que no es una aplicación propia del dueño de la marca, pero termino de hacer ese viaje y termino de hacer esa reserva, o concreto la reserva, o continúo la reserva y continúo el viaje, obviamente, desde mi propia aplicación. Entonces aquí no estamos hablando ni siquiera de touchpoints propios de la misma marca, sino estamos hablando de una interconexión entre diferentes plataformas, ¿no? Esto es un concepto bastante interesante también.
Velocidad de carga, bastante obvio, bastante obvio. ¿A quién le gusta esperar varios segundos para ingresar a un sitio? Pues bueno, es evidente que no. Pero aquí hay una relevancia mayor incluso desde el punto de vista del SEO. Google penaliza realmente los sitios que no son optimizados para carga, ¿no? Entonces aquí esto tenemos que ponerlo muy, muy en atención, porque si bien es cierto, nuestro sitio puede funcionar perfectamente, tenemos excelentes productos, nuestra atención es buena, nuestra logística es buena. ¿Qué pasa si nuestro sitio se demora 10 segundos en cargar? Pues no tenemos un problema serio, y ahí vienen estas buenas prácticas de optimización, de las cuales obviamente no les voy a hablar aquí porque, bueno, son ya algunas, en su mayoría son temas técnicos, pero pongámosle mucho ojo a este tema. Un buen buscador también es muy importante. ¿Por qué? Porque está demostrado que los usuarios en su mayoría, y esto depende, y esto es algo que incluso tienes que irlo descubriendo según el negocio que tengas, los usuarios normalmente no navegan por categorías. Es muy raro, sucede obviamente, pero no es que van entrando por categorías viendo hacia adentro qué es lo que quiero comprar. Simplemente llegan al buscador, buscan algo y se van hacia los resultados más próximos. Entonces, tener unos buenos resultados de búsqueda realmente una buena opción de búsqueda relevante y organizada. Es bastante, o sea, va a abonar mucho a la experiencia. Aquí también tenemos una buena navegación. Esto es importante. A veces no podemos incluso modificar mucho de esto, o no tenemos muchas opciones para cambiarlo, porque a veces nos adaptamos a plataformas que ya existen. Y bueno, es un poco difícil quizás modificar este tipo de cosas o hacer una navegación, digamos, tan simpática como la tiene este sitio de aquí. Pero tratemos de llegar a lo mejor posible, ¿no? Porque una buena navegación nos permite hacer que el usuario encuentre las cosas más rápido. Pero si hay algo en lo que me quiero detener un momento, y creo que si quiero que se lleven algo de esta parte de las buenas prácticas, es precisamente la parte del detalle del producto. Y específicamente lo que tiene que ver con la fotografía. Acuérdense que el usuario que está del otro lado de la computadora o de su celular, que está tratando de comprar un producto como ustedes, no tiene físicamente la posibilidad de probarlo, ¿no? De tenerlo en las manos, de darse cuenta si el material es agradable, si en este caso, por ejemplo, este estuche de celular va a ser preciso, va a funcionar precisamente para mi teléfono, aunque la descripción puede ser bastante buena. Pero ¿qué más tiene este estuche y cómo interactúa con objetos de la vida real, y cómo se va a ver finalmente, ¿no? Esto es súper importante, y el tip aquí es no solamente mostrar la foto del producto, sino ponerla en el contexto de uso de la persona que podría estarlo comprando, ¿no? Entonces aquí no solamente veo la foto del estuche, sino veo o sea, el mini estuche que tiene adentro, donde puedo meter las monedas, más o menos los tamaños. Lo puedo ver mucho más detallado, y puedo decidir con mucha más facilidad hacer una compra si tengo esta información. Y de la misma forma, este ejemplo genial de Patagonia, donde, si bien es cierto, ves una foto muy detallada, bien tomada de la mochila, pero una vez que la pones en el contexto de la persona, te puedes realmente dar cuenta, o sea, así se me va a ver cuando la tenga puesta, ¿no? Entonces tú podrás decir, bueno, me parece que se ve un poquito chiquita, yo pensé que era más grande. Todas estas cosas lo que hacen es mejorar tu experiencia, porque aparte van a lograr que tú tengas una mejor prevista de lo que vas a comprar, y obviamente eso va a hacer que puedas tomar una decisión un poquito más consensuada. También, si tienes la oportunidad de poner este tipo 360, pues en artículos electrónicos es bastante bueno. ¿Y por qué no pensar en grande y hacer algo similar a lo que hacen la gente de Tesla, que realmente sabemos que es una empresa muy grande con muchísimo presupuesto, y tienen la oportunidad de hacer este tipo de cosas? Pero ¿por qué no? O sea, ellos te proponen comprar tu vehículo en línea, en una compra 100% digital. ¿Y a través de qué? Pues bueno, de mostrarte las características del vehículo de una forma espectacular, con fotografía, con 360, con este tipo de videos. Eh, ¿Por qué no?
Yo sé que probablemente el presupuesto para hacer algo así sea un poquito mayor, pero bueno, pensemos en grande, ¿no? ¿Por qué no? Y otro tema interesantísimo, y es lo que les estaba comentando hace un momento en las tendencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con realidad aumentada. No perdamos de vista esto. Yo sé que también involucra ciertos presupuestos eventualmente para poder desarrollar el, el- bueno, lo que se va a ver en la aplicación y la interacción. Pero también, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que es puede ser un decisor bastante interesante para nuestros usuarios. Vean, por ejemplo, lo que hizo Converse para que uno se pueda probar, entre comillas, los zapatos y darse cuenta más o menos cómo se verían en el contexto de en mi pie, con mi propia pierna. Pues imagínense, ¿no? Qué interesante lo que se puede hacer. También algo que, bueno, muchas veces no tenemos muchas oportunidades de modificar esto, pero me parece válido que lo tomemos en cuenta y tiene que ver con un proceso de compra simplificado. Aquí es donde se caen muchas compras, créanme, y esto te lo digo por experiencia. El usuario llega a este punto y ve confusión, no ve suficiente información, los medios de pago no se ven muy confiables y aquí es donde se caen muchas cosas. Por eso incluso existe con tanta frecuencia la funcionalidad del carrito abandonado, ¿no? Porque este es el momento en donde me quedo y digo, no sé, sabes que mejor, no sé, luego veo. Y lo dejo, lo abandono y bueno, la empresa me tiene que estar persiguiendo para que termine mi compra. Entonces, también mucho ojo a esto si tenemos la posibilidad de mejorarlo. Y algunos tips básicos de SEO, esto también importantísimo para poder ser encontrados en la web. Si la gente no nos encuentra de la manera adecuada, pues bueno, prácticamente no existimos, ¿no? Y esto es un tema muy técnico, no es difícil de implementar, pero sí hay que tener cierto conocimiento y aquí es donde es muy válido también contratar a empresas digamos, a personas que tengan un conocimiento importante de este tema porque realmente apoya mucho a que nuestro sitio esté correctamente indexado y esto es, bueno, ya lo saben, muy valioso, ¿no? Pero de lo más importante que yo podría destacar aquí es lo que nosotros vamos a poner en el título de nuestra página y de nuestras páginas subsecuentes hacia adentro, categorías y productos, ¿no? Eh, Esto es realmente relevante porque yo he visto casos de empresas reales que tienen su sitio web en línea donde nos encontramos este tipo de cosas, ¿no? Bueno, las primeras dos, pues se imaginarán que son ejemplos adecuados, ¿no? Donde yo en mi title, que es lo primero que Google encuentra, es lo primero que Google utiliza para indexarme, veo en el caso en el caso primero, en el caso segundo, tarjetas de crédito Mastercard, Visa, tarjetas de regalo, etcétera, etcétera. Entonces veo cosas muy relevantes y la relevancia aquí es lo importante, ¿no? Que harán que la búsqueda de un cliente, de un usuario potencial, llegue hasta mi sitio porque yo he puesto esos términos correctamente. A diferencia, pues bueno, del ejemplo de abajo, donde no me dice nada. Y esa es la realidad. O sea, pongo el nombre de mi marca como el title de mi página, pues bueno, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué vendes? Entonces tomen esto muy, muy en cuenta. Y finalmente, algo que tiene que ver también con esa confianza que nosotros queremos entregarle a nuestros usuarios, a nuestros potenciales clientes o nuestros clientes ya actuales, es todo lo que tiene que ver con la confianza que ellos van a sentir al sentirse soportados por nosotros en la atención al cliente. ¿Qué es lo que pasa si mi compra no funciona? ¿Qué es lo que pasa si me cobraron la tarjeta y se cayó a la mitad del proceso de compra? Pero sí me cobraron. ¿Y qué es lo que pasa si no me llega el producto? ¿Qué pasa si me llega tarde o me llegó dañado? Todo esto yo debería poder resolverlo a través de contactarme con la empresa, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hago es poner todas las formas posibles de contacto para darle la confianza de que si algo pasa, bueno, aquí están los expertos, aquí está mi número, aquí está el mail, aquí está el chat, eh, todas las formas para que tú puedas contactarte con nosotros y sentirte confiado de que tu compra va a funcionar correctamente. Y bueno, dos temitas adicionales, realmente un temita adicional de bonus es el uso de chatbots. Hoy en día es bastante populares, no es que es algo nuevo tampoco, pero los chatbots sí nos pueden ayudar bastante en algunas cosas, ¿no? En automatizar algunos procesos
que nos liberan de esa carga administrativa para poder centrarnos en otros temas importantes, ¿no? Ayudan a un comprador a encontrar un producto, dar la bienvenida, contestar preguntas rápidas, incluso permitir que los usuarios hagan pedidos, integrar con los procesos de pago. Hay algunas cosas que nos pueden ser bastante útiles y creo que también abonan hacia la experiencia del usuario. Y ya para cerrar, ya con esto quiero dejar una reflexión al final. Eh, Quería dejarlos una entrevista de un personaje al que todos realmente conocemos. Y en esta entrevista esta persona decía que muy frecuentemente le preguntan qué es lo que va a cambiar en 10 años. Y si bien es cierto, la pregunta es importante, la pregunta es relevante, casi nunca le preguntaban a esta persona qué es lo que no va a cambiar en 10 años. Y esta segunda pregunta es en realidad mucho más importante, porque eso me permite poder proyectar mi negocio hacia cosas que yo sé que no van a cambiar, ¿ya? Crear una estrategia de negocio alrededor de lo que sabes que será una constante en el tiempo, ¿no? Y estamos hablando obviamente de Jeff Bezos. Él tiene muy claro que la gente en 10 años siempre va a querer precios bajos, va a querer entregas rápidas y selección de productos, digamos como puntos principales, ¿no? Esto es válido hoy y va a ser válido en 10 años. Entonces no verás a nadie diciendo en 3, 4, 5 o 10 años, bueno, está muy bien lo de Amazon, pero la verdad es que me gustaría que los precios fueran más altos y que me entregaras mi producto con una semana de retraso. Esto no va a suceder. O sea, estamos de acuerdo que, al menos contextualmente, como vivimos hoy en día y como consumimos hoy en día, pues nadie te va a pedir eso. Entonces, saber eso, saber qué es lo que no va a cambiar, te permite orientar tu negocio y afinar estrategias hacia cosas que tú ya sabes que son invariables. Y yo voy incluso un poco más allá. La gente no va a dejar de exigir una buena experiencia. Esto es relevante hoy y eso va a ser relevante en 10 años. Nadie te va a decir, prefiero que tu sitio cargue más lento porque me desespera que cargue tan rápido. No va a pasar, ¿no? Entonces, con esta reflexión los dejo. Acuérdense, los compradores toman decisiones basadas en emociones y sentimientos. Esto es algo biológico, no es que me estoy inventando esto. Y ese es el resultado, que es el resultado de las experiencias que le damos, ¿no? En todos los puntos de contacto de nuestro negocio. Acuérdense de la omnicanalidad. Y nuestro reto, y esto es a lo que los invito a todos los presentes y a todos los que van a participar en esta charla, es ofrecer esa mejor experiencia posible, la mejor experiencia posible a nuestros usuarios. Bueno, muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Michelle. Muy interesante toda la información que compartiste con nosotros esta mañana. Y de los últimos temas que abordaste, de los chatbots, están pidiéndote, por favor, si haces una recomendación de cuáles son los que tú contemplas que pueden resultar más útiles para los emprendedores de e-commerce. A ver, me parece interesante la pregunta. Si me estás preguntando por empresas específicas, bueno, yo recomiendo que si eres emprendedor, o sea, obviamente si no estás necesariamente con un presupuesto para empezar a pagar por ellos, hay muchas opciones gratis. Yo he utilizado personalmente uno que se llama tidio.com, que te permite incluso crear estas respuestas automáticas. Tiene un montón de funcionalidades en la versión gratis. Entiendo que hay bastantes opciones en el mercado. Creo que casi una simple búsqueda nos puede llevar a esto. Yo les recomendaría Tidio porque realmente la experiencia dentro de la plataforma de ellos es bastante interesante. Y algo que yo tomaría muy en cuenta es justamente en función del negocio que yo tengo, dependiendo si yo vendo un producto digital o si yo vendo algo de retail, si vendo ropa, si vendo dulces o lo que sea, es prefabricar estas preguntas que los usuarios normalmente me hacen, porque si ya estoy vendiendo algo, pues ya sé que me van a preguntar, bueno, ¿cuáles son tus horarios de atención? ¿Me puedes enviar a domicilio? ¿Tienes alguna promoción? Este tipo de cosas que normalmente yo sé que me preguntan, pues bueno, yo ya las puedo ir respondiendo y automatizando. ¿Y cuál es la ventaja de esto?
es de que probablemente quizás hay un momento en el que no voy a estar yo disponible para contestar o no va a estar mi equipo disponible, pero va a estar este chatbot haciendo esta gestión e incluso no solamente contestando, sino también pidiendo datos a las personas. Y todo esto es configurable dentro de estas plataformas, ¿no? Que automáticamente al final de la conversación te dicen, bueno, por favor déjanos tus datos, nos contactamos contigo. Entonces ya tienes un lead por ahí. Esto me parece relevante y yo sí les recomiendo, bueno, utilizarlas y en la medida de lo posible, si pueden, gratis, y cuando ya vean el uso, el verdadero valor, pues bueno, puedes ir pagando por ellas, ¿no? Sí, gracias, Michelle. Y también justo otro Michelle Braverman, pregunta, la recomendación que tú harías sobre la inversión a llevar a cabo en el ambiente en línea, ¿por dónde un emprendedor puede comenzar a destinar recursos para ir construyendo su presencia e incluso el sitio adecuado a lo que el cliente pueda estar buscando? Esto de la inversión me parece una pregunta bastante interesante y aquí, acá hay algunas aristas. Si realmente no tienes nada de presupuesto, o sea, estás en cero, no tienes inversión, no tienes de dónde sacar alguna inversión, y bueno, y esto es válido también para empresas para eventualmente emprendimientos que sí sí logran poder de inversión. A mí lo más importante yo creo que es que tú puedas validar tu producto primero. Y aquí me estoy metiendo en otro campo que es las metodologías ágiles para poder primero entender si tu producto va a tener algún tipo de éxito. O sea, si hay alguna demanda por lo que estás ofreciendo. Empecemos por ahí. Y la forma de empezar es básicamente eh, utilizar la menor cantidad de recursos para poder saber si lo que yo quiero, si lo que yo pienso vender funciona y la gente lo va a comprar. Y para eso, pues bueno, tienes lo que hoy en día es absolutamente gratis, entre comillas, pues tienes las redes sociales, ¿no? Abre un canal de Facebook, intégralo con Instagram, empieza a ver si la gente, si empiezas a tener una audiencia para tu producto. Sí, y obviamente esto es lo mínimo, lo más básico, lo menos costoso posible, pero si tienes la oportunidad de ir un poquito más allá, yo creo que sí recomendaría utilizar plataformas que son gratis. Por ejemplo, tenemos, bueno, gratis entre comillas, ¿no? Tenemos por un lado Wix, que tiene un espacio de e-commerce, tienes Squarespace también. Y si quieres ir un poquito más allá, y es algo que también lo recomiendo si tienes algo de presupuesto, que no es mucho tampoco, contrátate un hosting, implementa WordPress, eh, contrata a una persona que te arme el sitio. Hoy en día existen unas plantillas súper buenas. O incluso si tienes tu socio que es el experto en tecnología, pues bueno, implementen algo en WooCommerce y WordPress, que son plataformas gratis, de uso gratis. Entonces tu inversión simplemente estaría dada por el hosting y el dominio. No es una mala idea. Quizás es el siguiente paso una vez que valides que tu producto realmente funciona, ¿no? Porque, ¿qué es lo que yo no haría? Invertir en una plataforma cara, meterle mucha plata en marketing y hacer un montón de inversiones para algo que no sé si la gente va a comprar. Eso ya hoy en día no es no es práctico, no debería ser así. Sí, Michelle. Y durante tu plática tú comentabas la importancia de tener un buen buscador o una propuesta de búsqueda acertada. ¿Cuál es tu recomendación en términos de este tipo de motores? Bueno, normalmente las plataformas, si ya vamos a implementar un sitio web, por ejemplo, WooCommerce tiene su propia funcionalidad de búsqueda. No es la mejor, pero existen plugins que, por ejemplo, nos pueden ayudar a hacerla un poquito más robusta. Si vamos a, si vamos a utilizar un marketplace y vamos a vender, por ejemplo, en eBay o en Mercado Libre, bueno, ellos tienen sus propios motores de búsqueda que funcionan bastante bien, pero esto ya significa que yo voy a montarme sobre una plataforma que ya existe. Y esto también es una recomendación para la pregunta anterior. Una opción adicional que tienen es no montar nada, no implemento nada. Simplemente utilizo un servicio que ya está probado, ¿no? Por ejemplo, voy y vendo en Mercado Libre y si tengo la posibilidad en México, entiendo que Amazon funciona, bueno, voy y me alío con ellos y empiezo a vender a través de ellos. Y seguramente habrán muchas otras plataformas intermedias, servicios intermedios que hagan este tipo de cosas. Pero regresando a lo del buscador, lo interesante es que la plataforma que utilices lo tenga. Y lo tenga, o sea, y funcione bien, ¿no? Yo sé que a veces no depende de nosotros que el buscador funcione bien,
pero la recomendación es que la plataforma que escojamos tenga la posibilidad de tener un buscador robusto. Sí, yo sé que a veces no es tan fácil porque no depende de nosotros. Sí, y justo sobre el comentario que hiciste de los marketplaces tipo Mercado Libre y Amazon, Michelle, ahí tú, ¿cuál es la recomendación que harías para elegir al socio indicado para tener presencia y promoción en línea? Bueno, para serte sincero, yo no he vendido en ninguno de ellos. Entiendo que hoy en día es una tendencia muy potente porque o sea, por ejemplo, Amazon, eBay y bueno, Mercado Libre, no sé si estará tan fuerte en México. eh, Ellos hoy en día son la fuente de información de la mayoría de nosotros que consumimos productos. Si yo quiero ver, incluso si yo no voy a comprar en Amazon algo, yo me voy a Amazon al menos a ver los reviews de las cosas, ¿no? Y eso es el valor que tienen hoy en día. Pero bueno, yendo a la pregunta específicamente, eh, yo lo que sí recomendaría es tomar muy en cuenta, leer la letra chica de los términos, ¿no? O sea, qué pasa en el momento en que yo empiezo a vender con ellos, cuáles son las comisiones escondidas, si es que hubiera, qué pasa si yo me retiro. O sea, todas estas condiciones legales que luego podrían causar un malestar muy fuerte, ¿no? Y cuando yo empiezo a vender y de repente vendo 5 productos y había sido que si yo vendo solo 5 productos, bueno, ellos me penalizan porque no he vendido 100. Ese tipo de detallitos son los que te pueden causar un dolor de cabeza más adelante. Entonces, ponerle mucho ojo a los términos, de venta de ellos, ¿no? Y obviamente elegir plataformas que tengan buena presencia, ¿no? Que tengan bastante audiencia. Sí, Michelle, pues hay mucho interés de parte de los participantes en esta charla. Si nos ayudas, por favor, atendiendo algunas de las preguntas que quedaron pendientes en la sección correspondiente y también proporcionando en el chat y también en la sección de preguntas tus datos de contacto para que resuelvan Sí. contigo algunos detalles en particular. Sí, claro. Y De hecho, aquí vi una pregunta de Martín. Me pregunta sobre Kite. Discúlpame, Martín, la verdad es que no la conozco. Me parece haberla escuchado, pero sí, no quería dejar esa pregunta sin atenderla, pero sí, efectivamente, Kite no la conozco. No la conozco. La puedo investigar y podemos conversar más adelante. Les voy a dejar aquí mi sitio web. Ahí están todas mis redes para que podamos seguir la conversación de ese lado. Déjame revisar alguna otra pregunta que se está quedando por aquí. Muchas gracias, Martín también por los comentarios. Juan Manuel pregunta por las plataformas para las respuestas preelaboradas. Sí, esto tiene que ver con los chatbots, efectivamente. Básicamente son servicios que te ayudan a elaborar precisamente las preguntas que normalmente los usuarios te hacen, ¿no? Las cosas que tú ya sabes que te van a preguntar, entonces las prefabricas y simplemente el chat está ahí contestando solito todas estas inquietudes. Yo uso tidio.com, déjame lo dejo aquí, les dejo el link aquí. nada más, Michelle, por favor, si puedes Sí. cambiarle en lugar de a todos los panelistas, a todos los participantes para que la información sea compartida. Perdón, tienes toda la razón, No, correcto. no te preocupes. Sí, correcto, gracias. ¿Qué más? Ecwid, me dice Manuel, Ecwid le dio buenos resultados, así con las características que menciona. Sí, Ecwid es una plataforma bastante robusta también. Me parece bastante interesante lo que ellos hacen. Y es verdad, o sea, y aquí vuelvo un poco a mi recomendación anterior. Yo veo que acá hay bastante gente que quiere emprender, me parece genial. Mi recomendación es háganlo. No lo piensen mucho. Eso sí, empiecen pequeño. No se boten con inversiones grandes, no se metan ahí a meterle mucha plata a publicidad. Háganlo en el momento en que ustedes ya han empezado a validar su producto, sea cual sea. Si estamos hablando de productos digitales, si estamos hablando de comida, de ropa, de tecnología, vean si su audiencia existe realmente, ¿no? Porque es muy frustrante cuando salimos y ya tenemos nuestra tienda en línea y todo funciona bien y ya contratamos nuestro procesador de pagos, hacemos el lanzamiento y no viene nadie y tenemos una venta al mes. Entonces, y muchas veces no es porque estamos haciendo mal la publicidad.
o porque no estamos haciendo suficiente publicidad, sino es porque no estoy llegando al público que realmente necesita mi producto. O quizás lo que yo estoy vendiendo ya está un mercado muy saturado. Me pregunta Jesús, las pasarelas de pago que recomiendo. Bueno, aquí sí realmente depende del país. Yo estoy en Ecuador y aquí tenemos una que de hecho también funciona en México, que se llama Paymentes. Ellos lo que sí han logrado bastante bien es la parte de la seguridad. Cuando elijan una pasarela de seguridad, una pasarela de pago, pónganle mucha atención a la parte de seguridad, a los certificados que ellos tienen para garantizar que tu compra sea lo más segura posible. Esto es súper importante. También, bueno, vean ahí la letra chica de todo lo que tiene que ver con lo que te van a cobrar, ¿no? La forma como te van a pagar. Sobre plataformas en México, discúlpame, no te podría dar mucha información. No sé si en México funciona Stripe. Es una plataforma de Estados Unidos que es fantástica, es increíblemente fácil de implementar. Si la tienen disponible en México, no lo piensen dos veces. Váyanse por ahí, si es que estuviera disponible en México, ¿no? Específicamente. Paymentes es una buena opción. Les dejo aquí el link. Aquí la tenemos en Ecuador. Y de hecho son partners de nosotros en la empresa, trabajan con nosotros y bueno, yo le he conocido la evolución de ellos aquí y es bastante buena. Gracias César por tus comentarios. Gracias Juan Manuel, gracias. Sí, bueno, Juan Manuel me pregunta que se escuchó mal mi inglés. Perdón. No te preocupes, Michelle. Pues toda la información que has compartido con nosotros es por demás interesante y si nos haces el favor de poner los datos que te están solicitando ya en el chat y obviamente estamos en contacto contigo para continuar con esta charla ya en otros ambientes en línea. Sí, básicamente los que quieran contactarse conmigo, bueno, aquí les voy a dejar mi mail, pero de todas maneras en mi sitio web, que es donde ahí concentro toda la información de contacto mía, ahí están mis redes, está mi mail, entonces por ahí me pueden contactar. Está mi LinkedIn para los que quieran conectar conmigo, también Twitter o Instagram. Me haría bolas poniéndolo ahorita todo aquí, mejor vayan a mi sitio web, ahí está todo, ahí pueden también conocer un poco de lo que hago. Y obviamente pues muy, muy agradecido por este espacio, por esta oportunidad y espero haber cumplido sus expectativas. Claro que sí, Michelle. Muchas gracias a ti por el tiempo y también por la información que nos proporcionaste y será un gusto tener la posibilidad de platicar contigo más adelante en otra actividad de Digital Forum. Muchas Claro gracias. que sí.